Más de 17.000 hectáreas. Miles de especies. Un lugar en el que el hombre vive hace más de 12.000 años. Donde hace 380 millones de años solo se encontraba el océano, hoy se levanta majestuosa la selva de Irati. Descubriremos cuál es el origen de su suelo y vegetación, los primeros vestigios humanos y la forma en la que el hombre ha interactuado con ella a lo largo de la historia hasta llegar a la época actual. En su suelo, a cientos de metros sobre el nivel del mar, encontramos miles de fósiles marinos. Pero, ¿cómo han llegado hasta aquí? Viajemos al pasado, 380 millones de años antes de nuestra era. En el periodo devónico de la era paleozoica y en la zona que hoy ocupa la selva de Irati, se encontraba un mar cálido y poco profundo que se situaba al sur del Ecuador. Hace unos 800 millones de años, todo esto, bueno, entre 800 a 400 millones de años, todo esto era mar, no había tierra emergida. Era un mar de poca profundidad, de aguas cálidas, estábamos ya bastante más al norte, hacia el Trópico de Cáncer, y estaba compuesto, era un mar compuesto de corales muy antiguos, de hace 400 millones de años, todavía no había vida en la superficie de la Tierra, en ningún sitio. Esos corales los podemos encontrar hoy en día en alguna zona de Irati. Se crearon los montes hercinianos y fueron montes que se formaron en la época del Carbonífero. Es la época en la que empezaron a salir grandes bosques por toda la Tierra, pero no eran bosques como los que conocemos hoy, sino que eran bosques hechos de grandes helechos arborescentes. El monte Mendilat, esta roca, está compuesta de cuarcitas. Son pequeñas rocas de cuarzo que se desprendieron de los montes más antiguos del macizo paleozoico. Esto formaba parte de las islas del macizo paleozoico que había en toda esta zona. Sobre los conglomerados se depositaron areniscas silíceas que dieron lugar a areniscas rojas. Unas rocas de arenisca teñidas de rojo. El rojo es debido al hierro que estaba en disolución en el agua del mar. Hace 120 millones de años, el mar era poco profundo. La microplaca ibérica inició entonces el lento viaje hacia la placa euroasiática. Hace 65 millones de años, al sur del gran arrecife de coral, se encontraba la microplaca ibérica. En esta parte hemos pasado de la isla, que era en los montes de Mendilat, Zorzanzurieta, hasta Peñas de Haya, hemos dejado también el arrecife de coral y ahora estaríamos en lo que sería la plataforma continental. De aquí hacia el norte, todo era era mar profundo en esta parte, aquello era mar somero, mar de poca profundidad donde vivían los corales, y aquel monte que tenemos allí, el Errózate, ese es un monte también hecho de roca de cuarcítica, ¿vale? De cuarzos, con lo cual vendría a tener más o menos la edad de los otros. Así que tendremos ahí una isla, una barrera de coral, una zona de mar profundo y ahí tendremos otra isla. En los días muy despejados, hace 60 millones de años, lo que veríamos sería, después de esta isla, mucho más al norte, veríamos una cadena de montes tan grande como los Alpes, que caen a cuajo al nivel del mar. Y si mirásemos de esta isla hacia el sur, veríamos la antigua costa de la península ibérica, lo que hoy en día sería La Rioja, con unos deltas muy amplios también, donde en todas esas zonas vivían los dinosaurios. Hace 40 millones de años, la microplaca ibérica colisionó con la placa euroasiática, dejando entre las dos placas grandes extensiones de agua salada. Con el paso del tiempo, el agua que no encontraba salida hacia el mar se secó, dejando grandes sedimentos de sal y restos de organismos. La placa africana empuja hacia el norte a la microplaca ibérica, comprimiendo, plegando y elevando la corteza terrestre para formar la gran cadena montañosa de los Pirineos. Es aquí donde se encuentra la selva de Irati. La selva de Irati se encuentra en el Pirineo occidental. Políticamente es frontera entre España y Francia. 4 administraciones, 2 de cada país, la comparten.
Los valles de Aezcoa y Salazar en la provincia de Navarra y Baja Navarra y Zuberoa en el departamento de Pirineos Atlánticos. Con sus 17.100 hectáreas es la segunda selva en extensión de Europa, solo después de la Selva Negra en Alemania. En el Paleolítico Superior, los pequeños grupos humanos que vivían en la zona ocupaban cuevas o abrigos. Las variaciones climáticas de la glaciación de Würm hace 10.000 años produjeron cambios en la composición de la población animal y vegetal. Se reunían eventualmente y realizaban intercambios y ceremonias de carácter común. La cueva de Satolla, en Abaurrea Alta, es uno de estos sitios. Hay restos muy importantes, que es justo la muga entre Salazar y Aezcoa. Es un río muy interesante, tiene una cueva muy bonita y ahí han encontrado cosas también muy importantes. Se cree que era una cueva de veraneo. En ellas han encontrado numerosos vestigios que confirman que la cueva fue habitada hace 12.000 años. Por lo común, el hábitat prolongado se centraba en la entrada y en la zona vestibular de las cuevas, donde tenían la luz y el calor del sol y protección contra el mal tiempo. Aquí probablemente la mayoría de las plantas llegaron después de la última glaciación. Y la última glaciación estamos hablando de unos 10.000 años aproximadamente o algo más. Y en esa época, probablemente 10, 20.000 años, probablemente el bosque no tendría nada que ver con el que tenemos ahora, ¿no? Porque antiguamente el bosque era de otro tipo de árboles. El haya en zona solo tiene 3.000 años, es decir, los seres humanos, que aquí tienen unos 10.000 años aproximadamente, esos seres humanos no conocieron un bosque de hayas, ¿vale? Conocieron principalmente un bosque, en aquel tiempo, probablemente de robles. A esta época pertenecen los restos humanos más antiguos encontrados en Navarra. Se trata de una mujer que vivió hace 6.600 años en la cueva de Ispea, muy cerca de la selva de Irati. El cuerpo estaba enterrado en posición fetal con la cabeza apoyada sobre una piedra a manera de almohada, lo que indica que realizaban rituales de enterramiento. Está en el Museo de Navarra y ahí se han encontrado, por ejemplo, conchas de mar, lo que implica que había intercambios con otras tribus, con otros grupos humanos. En el Neolítico el hombre descubre los metales y con ello desarrolla herramientas de armas mucho más resistentes. La religión tuvo un papel fundamental en la conformación del espíritu colectivo. En la selva de Irati encontramos numerosos dólmenes y cromlech de la época. Con la aparición de la ganadería, inicia la quema de zonas boscosas para la proliferación de pastos. El aislamiento geográfico debido a la orografía de la cordillera pirenaica, unido a las difíciles condiciones climáticas, fueron forjando el carácter independiente del pueblo vasco, fruto de su lucha por la supervivencia. Esta gente ha sido obligada por su situación fronteriza a ser parte del escenario de batallas y guerras. Testigo de invasiones, perímetro del Reino de Navarra y posteriormente línea de fuego en los conflictos entre España y Francia. Desde el exterior de la cordillera, el Pirineo se ha contemplado siempre como una gran barrera que es necesario superar para conquistar y organizar el territorio que se encuentra al otro lado. Sin embargo, visto desde dentro, para la gente que lo habita, es su hogar. Para que podamos entender la situación de las personas que viven en la zona circundante a la selva de Irati, es necesario dar un paseo por la historia. La selva de Irati ha sido testigo de la actividad del hombre durante siglos. En su orografía se encuentran zonas que son paso natural hacia la península ibérica. Pasos que fueron utilizados en las invasiones realizadas por indoeuropeos, romanos, bárbaros y Carlomagno. Los vascones se vieron forzados a colaborar. Este paso es hasta hoy camino jacobeo. La calzada Burdeos-Astorga, que pasa por el collado de Lepueder, tenía suma importancia para los romanos. Desde ahí se puede ver la torre de Urculo. Esta torre se asentó en el espolón rocoso que es el punto más alto del macizo de Urculo, a 1.420 metros de altitud, muy cerca de la Muga entre España y Francia. Es una torre trofeo construida en el siglo I a.C. como símbolo del triunfo romano en la conquista de Aquitania. Los romanos hicieron pueblos de control a ambos lados del camino Burdeos-Astorga. Del pueblo de Ituriza se conservan urnas de vidrio que se utilizaban para enterrar las cenizas de sus muertos. En el año 778, en la época oscura de la Edad Media, el ejército de Carlomagno, dirigido por Roldán, después de ser derrotado en Zaragoza y destruir la ciudad de Pamplona, es emboscado por vascones que habitan las inmediaciones de la selva de Irati, siendo derrotado.
Los primeros escritos que hablan sobre el establecimiento de los pueblos que circundan a la selva de Irati se remontan al siglo IX. En el siglo XII ya era necesaria una organización más rigurosa y surgieron los primeros fueros. La estructura organizativa de estos valles es especial. El valle en el Pirineo es eje articulador del territorio que constituye una unidad geográfica, económica y política. Entre los siglos XII y XV se realizaron las primeras explotaciones de madera en la selva. La construcción de la Catedral de Tudela a fines del siglo XII es un ejemplo del uso que tuvo en ese tiempo la madera del Irati. En este tiempo no había fronteras políticas, pero debido al aumento de la población se hizo necesario reglamentar el uso del territorio que correspondía a cada uno de los 4 valles. Se establecieron las facerías, que se revisan y renuevan cada año. Eta hori, ordean luzaz izan da, Zuberoarekin berdin ginduen, Aezkoarekin ba, ere, iruzki, erten den... Iruzki, de sol a sol. Jendek bastuten ahtainek eta kabalekin, hementik, esterentzu birat buruz joaiteko dortxoa, esterentzu bikoek, horbaizetara buruz, baina iluneko, behatuten berriz bildu kabala gibilerat. Egan nahi baita, hola ere mugatua zela. Baina sistema horrek galdegitzen duten jendea asko izan zadien mendian, eta behartzen segitu eta arditropak, eta etzen beti ere. Beraz, 1850 irian hola, deliberatu dute konbenio bat firmatzea. Egan nahi baita lehenik ikustea jendekin eta papelaren gainean ezartzea nork, nun eta noraino ukanen zuen ibilpidea bere kabalekin. Eta hola segitzen dugu, ordean urtetik urterat, elgarretaratzen gira, bilerak egiten ditugu, ikusten dugu zer den ontsa joan dena edo ez dena, zer behar den kanbiatu, eta behar du erran ere harremanak izan direla orai biziki ona ditugu, izan dira nekeago, ezen egoera ba Frantziak aldean, ba Espainiak aldean ez da beti bera izan. Ene ustez, orai aspaldi ukan ez ditugun harreman onak ditugu. Hori behar da alderdi ona ere ikusi. En 1785, el Valle de Salazar cedió al rey de España los derechos de explotación de su bosque para la fabricación de mástiles de la Marina Española. En estos años se estableció en el interior de la selva el primer gran centro humano, un fuerte para la defensa de la zona. La leyenda cuenta que en este lugar existió entre los siglos XIII y XIV una casa señorial que el rey de Navarra usaba en sus cacerías por la zona. La realidad es que esta construcción data de fines del siglo XVII y fue destruida en 1823. De sus ruinas se tomaron las piedras con las que en 1954 se construyó la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en tierra salacenca de la selva de Irati. Una vez terminado el periodo de cesión del uso de bosque a favor de la corona española, esta se negó a devolver el bosque al Valle de Salazar. Los salacencos iniciaron una guerra administrativa para la recuperación de su tierra. En 1784, y por medio de un convenio no del todo claro, el Valle de Aezkoa cedió el terreno y uso del bosque al rey de España para la construcción de la fábrica de armas de Orbaizeta. Tardaron casi 200 años en poder recuperar su tierra y el derecho de uso de la misma. El establecimiento de la Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaizeta en 1784 cambiaría la vida de la gente de la zona. Yo creo que en cierta forma les engañaron, ¿no? Porque en un principio pues vinieron vendiendo el señuelo de que iba a crear mucho empleo, que iba a crear mucha riqueza, y en cierta forma también les prometieron como que los usos iban a ser exactamente iguales que hasta la fecha y que no habría ni un problema, ¿no? Entonces, bueno, se creyeron eso los autóctonos que vivían aquí, pero en realidad lo que hizo la corona fue hacerse con la propiedad de todo, ¿no? Y se hizo con la propiedad de todo en una primera instancia y luego ya pues regularon de una forma muy drástica las costumbres y usos de la gente que vivía aquí, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de la explotación forestal, pues ya no se les permitió explotar como lo hacían antiguamente, ya los montes eran exclusivamente para la propia fábrica. El tema de los ganaderos que podían llevar sus ganados a donde quisieran, pues eso también lo limitaron bastante.
el tema de la pesca, incluso de los ríos, pues también se limitaron mucho, ¿no? Es decir, costumbres y formas de trabajar y de vivir que se habían hecho siempre, pues con esta usurpación de los montes por parte de la corona, pues cambiaron de una forma muy radical, y la gente pues todo eso lo padeció en sus propias carnes, en su propia vida, ¿no? Porque ya no podían realizar las actividades que realizaban pues de siempre, ¿no? Cabe pensar que establecer una fábrica en este sitio de tan complicado acceso es un sinsentido. Pero no era así, y la corona española lo sabía. ¿Por qué aquí en este lugar? Pues porque tenía tres condiciones que eran indispensables para una real fábrica, ¿no? Por un lado, unos yacimientos mineros que aportaban el mineral de hierro para luego poder fundirlo. Por otro lado, unos bosques inmensos, los bosques del Irati, que servían para la elaboración del carbón vegetal, y con eso pues poder alimentar los hornos, ¿no? Y el tercer recurso, que era muy importante también, era el tener en esta zona pues una gran abundancia en cuanto a recursos hídricos que servían para mover las diferentes máquinas. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la fuerza motriz era la fuerza hidráulica, que era la que movía las máquinas, ¿no? Entonces, esos tres aspectos eran muy importantes, y se fijaron los militares para elegir este lugar como un lugar idóneo para establecer una real fábrica. Los trabajadores de la fábrica y los habitantes de los pueblos cercanos se encontraban dentro del imán que suponía la fábrica de armas para todos los conflictos bélicos de la época. No se limitaron únicamente a destruir las instalaciones, sino que los pueblos cercanos también fueron totalmente arrasados y devastados, ¿no? Los daños colaterales que se produjo aquí en la gente que vivía y que no tenía nada que ver con la fábrica, pues fueron realmente cuantiosos, y la gente tuvo que sufrir las guerras que se produjeron en el periodo que duró la fábrica de Orbaizeta, ¿no? La fábrica de armas cerró sus puertas en 1884, y los habitantes del Valle de Aezcua todavía tardaron 100 años más en recuperar su propia tierra. Con el establecimiento de la frontera entre España y Francia con el Tratado de Bayona en 1856, se dividió definitivamente al pueblo vasco en dos. Amplias zonas culturales homogéneas se dividieron, afectando su economía al ser quitada la libertad de comercio que disfrutaban hasta entonces. Nahi nukena azpimarratu, jandutan bezala pasatu, historia hor da, den bezala da, ez da kanbiatzen ahal. Eta azken dekada otan, hamarkada otan, barkatu, muga ilun bat, biziki iluna, beltza ezagutu dugu. Hori hola da, hori ez du neork ere ukatzen ahal. Eta lehenago ziren harreman natural batzu, nekeak bilakatu dira, azken. Berrogeita hamar, berrogeita hamar, eta urte hoitan. Eta hemengo jendea puska bat arroztu da, ahantzi dugu hortxetan, gure gibelean bat ditugula ahaideak, auzoak, jendakiak edo, familiakoak edo. Eta kasik, errandut horreizten morru paretat bat bezala, gu itzuli gira gehiago Frantzia behererat edo beste noapait. Eta ahantzi dugu bazela hemen gauza oso bat, iratitaz mintzok gira, iratita oian handi bat, eremu handi bat, zointan, espaita bakarrik Frantzia edo Espainia dira baile frango, eta moztuak izan direnak, elgarretarik bere ziak. Bon, nik uste dut, zinez, bada anitz beide egiteko oraino, baina egoera hobeagoa dela lehen baino. Ordu deno, ez da berantegi, ez dut uste berantegi dena, eta harima da animo edo kuraie edo zerbait. Nahi egin nuke, horretara zita bat dira ekintzak egiten direnak, Salazarren eta Ezkoan eta Xuberoekin eta hola. Nahi egin nuke jendea horreta din eta ohar da din. Ez dakinik guretako iratir hori personaje bat bezala da puska bat, historia handi batekin, zoinen umiak bai girago, gure arbasok eta hor bizi izan dira. Eta nahi egin nuke kontzientzia eman jendeari, biziki urrun joan gabe hemen berien bat dugula altxorra ontasun handi bat, eta aberastan ahal dena oraino biziki. Uste dut. On nous a remis un bébé, les générations d'avant ont eu un culot extraordinaire, ont eu
La forêt d'Irati, je pense à un historique aussi qui peut être à certains moments très triste. Des vies ont été perdues ici dans cette forêt. Il y a plein de conflits qui ont eu lieu sur ce territoire-là. Nos parents ont eu un certain culot aussi pour essayer de faire vivre ce territoire. Et à nous aujourd'hui de prendre ce bébé et de le remettre en bonne santé à nos enfants, parce qu'eux aussi, je pense, seront fiers de vivre et de travailler ici. La explotación forestal a gran escala es otro personaje social y económico que determinó la vida de la gente que habitaba en las inmediaciones de la selva de Irati. En 1889 se fundó la empresa El Irati. El proceso de explotación forestal hasta los años 60 era totalmente manual. Bueno, pues lo primero que había que en un árbol, lo primero que hay que hacer es cortarlo. Se cortaba, pues eso, con trozadores de mano y con el hacha. Con el hacha se hacía una cuña para darle la caída al árbol, que cayese donde se buscaba la caída. Y luego se arrastraban normalmente no siempre con animales, o machos o bueyes. Y bueno, en aquella época había mucha gente en el monte y mucho ganado. No existían los tractores, las motoseras por supuesto tampoco. Las motoseras no vinieron hasta el año 60 o 62. Se hacía todo a mano, todo manual. En el monte no se oía más ruido que el de los golpes de hacha, las voces de los arrieros y los animales que había por allí, por el monte, nada más. Desde muy jóvenes comenzaban a trabajar. Sí, yo puedo decirte que fui al monte con 14 años, lo cual hace ya 62 años. No había carreteras y llegar del pueblo al lugar del trabajo suponía 3 horas andando, por lo que vivían en el bosque grandes temporadas. No había prisas. Sabías que para ir al monte Irati necesitabas 3 horas y media y no te las quitaba nadie, o 3 horas. Como siempre se llevaba algo de carga encima. Había mucha gente que se pasaba de marzo a noviembre en el monte sin salir. Solían ir a fiestas de sus pueblos y luego volvían, pasaban 8 o 10 días y volvían. Y bueno, ¿cómo se vivía? Pues como había mucha gente, se hacían chabolas bastante grandes. Grandes que, claro, hoy nos parecerían muy pequeñas. Porque yo he visto en chabolas hasta 80 personas. 80 personas que se metían a medio metro de cama, los 40 metros, los 40, 80, y eran a dos aguas. Y el fuego siempre encendido, invierno y verano, noche y día. La jornada era larga y pesada. Se trabajaba de sol a sol y se salía a trabajar a las 4:30, se almorzaba a las 8:30, se comía a la 1, hasta las 3 entre comida y siesta, y luego hasta que daba el día, que eran las 9:30 de la noche y las 10 de la noche. Pues, por poner un ejemplo, lo que se hacía entonces como trabajo hoy estaría prohibido. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Por la seguridad. O sea, la seguridad no existían. Guantes existían, pero no había guantes. Bueno, nosotros no llevábamos botas de goma, íbamos con botas de piel o las abarcas que eran hechas con neumático, y cuando llovía te mojabas y cuando se secaba, cuando salía el sol te secabas. Y el espaldero que se llevaba, porque no había trajes de agua, había espalderos de cabra o espalderos de oveja. El espaldero de cabra era más ligero, pero tenía un inconveniente, que cuando tenías que echarte la siesta, pues encima de la cabra te tumbabas en el suelo, y encima de una oveja que tenía lana, pues te tumbabas en un colchón, casi una colchoneta. Pero cuando se mojaba tenía mucho más peso, el de oveja. La madera que se cortaba cerca de los ríos se apilaba y bajaba utilizando un sistema de esclusas. Antiguamente bajábamos la madera de los montes, por ejemplo de ahí, de todo ese monte, pues se bajaba la madera ahí y se tiraba al agua. De otros montes, de todo el monte Irati, se bajaban los orillos del río y luego se bajaba aquí al pantano. Y con unas maderas así, una a la otra, cogidas, atadas, pues unos tirando de una esquina, de una orilla del pantano y los otros de otra, se bajaba a lo mejor 200 o 300 toneladas de madera. Se bajaba por el agua, se arrimaba ya a la compuerta y luego de las compuertas aquellas se pasaba toda la madera abajo. ¿Qué ocurre cuando esa madera encuentra obstáculos en el camino? ¿No? Para eso estaban, digamos que las cuadrillas que iban por el camino, ¿no?
que eran principalmente los que luego sacaban la madera del río, con grandes picas la empujaban. Claro, si tú encuentras un montón de rocas en el río, que es un río con bastante roca, porque es un río de inicio, lo que hacían era dinamitar las rocas que tenían más problemática para que la madera bajara mejor. Si hay un ecosistema dentro del medio natural que tiene una capacidad de regeneración brutal, es un río. La madera que se cortaba en el monte, lejos de los ríos, se bajaba utilizando un sistema de cables hasta el camino. Entonces nos tocó a nosotros el tema de los cables aéreos, que eso es un invento italiano, según decían, que puede ser del año 1880 hasta 1970. Yo conocí desde 1950 hasta el 70, esos 20 años, que fueron, pues se trabajó muchísimo con cables. Pues se sacaba toda la madera, o sea, no importaba que hubiese ríos con pendientes bruscas o piedras muy grandes, porque era todo al aire. Se hacían vanos, se apoyaba, se hacían vanos y salía todo por unos, como si fuese una vía, pero en cable aéreo. Era todo cable. Y nosotros llegamos a tener cables de 12 kilómetros, en Igal. Desde Eustarro bajaban hasta Igalas, en los montes. Y los cables eran fundamentales. En aquella época la madera era tan importante que si no hubiese habido cables se hubiese pasado mal. Era un cable, o sea, eran dos cables fijos arriba, que en esas pilonas hemos visto antes, y un cable movible abajo. La curdina, que era el que bajaba con la carga y subía con los vacíos. O sea, lo que hacía bajar madera y subir vacío para volver a cargar la madera y bajar. Eso es lo que hacía todo el día, hacía eso. La falta de carreteras hacía necesaria la utilización de una barca para cruzar de un lado al otro del pantano. Ese andaría con 5 o 6 toneladas, no cargaba más. Eso era un Doge de gasolina, pues eso era de los años de cuando la guerra sería, de los 30, 40. Pues pasando el camión de la base del pantano a donde existía la carretera. Cojo el camión y lo entré adentro. No se hizo ni mover aquella plataforma que hice yo, ni mover. Cuando vieron eso, todos encima de la plataforma. Y yo les decía que se va a hundir, salir de ahí que se va a hundir. Sí, los cojones. Con que cogí la barca y le subí hasta allá arriba. Se notó el cambio, bueno, cuando vino la motosierra, cuando vinieron los tractores. Yo he conocido en el monte, pues para sacar las maderas, pues decían, ¿cuál es el árbol más ancho que hay? Pues tiene un metro de diámetro. Bueno, pues hacían caminos de 1,20, no más, porque se estropeaba el monte. Hoy entran las máquinas y te hacen caminos de 8 o 10 metros de ancho. Es una cosa diferente. Nosotros nos ha tocado llevar los machos con bozal para que no mordiesen las plantas nuevas, los retoños nuevos, para que no los mordiesen. No dejaban que el macho anduviese comiendo por allá. Igual la explotación hoy en día, mira lo que te digo, es igual algo más salvaje, incluso, ¿no? Sí, porque antiguamente el movimiento de madera era mediante seres humanos o mediante animales, y era mediante arrastre. Ahora metes máquinas, ¿vale? Arrastras, y según quien haga la explotación, se lleva la mitad de las especies secundarias mientras saca las demás. Entonces, ¿es racional la explotación de hoy en día? No. No, es racional el monte que se explota, es decir, esto hay que explotar, o sea, lo que es la dinámica de qué vamos a explotar, sí, el cómo se explota, no. La ganadería ha sido siempre una actividad económica muy importante en la selva de Irati. Las zonas altas son de pastoreo. En ellas se encuentran los fondos de cabaña y las bordas de los pastores donde vivían durante el verano antes de llevar a sus animales a zonas más bajas para pasar el invierno. Yo he trabajado aquí, me trajeron a los 6 años. Yo para los 8 años ya salía de la escuela y corriendo me marchaba a Azpegui a ordeñar las ovejas, al otro día a ordeñar las ovejas y a la escuela. Las ovejas raza y lacha, vacas pirenaicas y caballos burguete son las especies de la zona. El relanzamiento socioeconómico de la zona de la selva de Irati se basa principalmente en el desarrollo turístico, la explotación forestal responsable y en la producción ganadera de calidad. La selva de Irati es una selva viva y humanizada. De ella salen recursos que son utilizados todos los días en las ciudades hace cientos de años. Los habitantes de la zona pirenaica merecen respeto, consideración y apoyo, porque es su tierra quien abastece a las ciudades de productos necesarios para su subsistencia y desarrollo.
y son ellos quienes nos reciben cuando necesitados de paz acudimos a su tierra para encontrarla en los senderos de la selva de Irati. Hoy los 4 valles que administran la selva realizan esfuerzos basados en la buena voluntad y el interés común por vivir en un sistema de economía sostenible en la tierra que desde hace miles de años ha sido su hogar.